Vamos a ir a Santiago capítulo 3. Vamos a estar yendo ahí, cubriendo otra parte de lo que ya arrancamos el domingo pasado. Y el próximo domingo va a estar predicando el pastor que nos visita. Entonces vamos a dejarlo en pausa y después retomaremos, ¿verdad? Pero vamos a Santiago capítulo 3 y vamos repasando hasta que lo buscan, ¿verdad? Santiago es una carta que fue escrita por el hermano o el hermanastro de Jesús. Entonces él no creía en un momento durante el ministerio de Jesucristo, pero llegó un momento donde después de la resurrección no se ve cómo fue esa transformación, esa conversión, pero él creyó, y tal punto que fue un referente, se cree que fue un referente, por lo que se conecta todo, que él era pastor de la iglesia de Jerusalén, una de las columnas mencionadas en Gálatas. Entonces él escribe esta carta a judíos que habían sido dispersados, ¿verdad? Que no estaban en su tierra, que estaban fuera de su tierra, es decir, que eran en países extranjeros, una cultura extranjera. Entonces le escribe Santiago y le escribe a judíos que son creyentes, conversos, ¿ok? Son hijos de Dios, han creído, se han arrepentido por la fe en Jesucristo. Y él está escribiendo una carta donde él dice: si decís tener fe, tenés que mostrar tu fe, ¿verdad? No es solamente decir, sino hacer, actuar conforme a lo que decís creer. Eso está diciendo Santiago. Y empieza a dar muchas enseñanzas que son prácticas, son concretas, y comienza con la prueba, ¿verdad? Comienza después, si alguno tiene falta de sabiduría, que hay que pedírsela a Dios, de la tentación, ¿verdad? Después de la palabra de Dios, que no solamente hay que ser un oidor, sino también hay que ser un hacedor de la palabra del Señor. Y eso conecta con la idea después de Santiago 2. Y después de hablar de la palabra de Dios, habla también de que no hay que hacer acepción de personas, de que nuestra fe debe ser sin favoritismo, sin preferencia. Es por eso que nosotros aquí tenemos que tener amor los unos a los otros, sin tener distinción o preferencia, ayudándonos unos a los otros, y todo lo que menciona en la palabra del Señor, sobre todo en el Nuevo Testamento, alelón, que significa los unos a los otros, sin distinción, sin preferencia. En ese caso era entre un rico y un pobre, ¿verdad? Y que la iglesia hacía esa distinción en su trato por su riqueza o por su pobreza. No debe ser así aquí con nosotros, ¿verdad? Con la fe del Señor no debe ser así. Después menciona sobre la fe sin obra es muerta, ¿verdad? ¿Podrá la fe salvarle? No puede la fe salvarle. Si tiene una fe si dice que tiene fe y no tiene obras, si no se ve nada, entonces Santiago concluye: entonces acá hay un problema más grande, acá hay un problema de raíz. No es que usted está siendo desobediente a la palabra, no es que usted está alejado de la palabra, ustedes nunca fueron salvos. No es que están perdiendo la salvación, ustedes nunca tuvieron una relación personal con Jesucristo, ¿ok? Entonces eso nos ayuda a nosotros a examinarnos, sí, para nosotros, si tenés bien claro tu testimonio de salvación, gloria a Dios, cuando fuiste salvo, cuando creíste, pero también para examinar todo, ¿verdad? Y ver, y animar y predicar, porque de repente vamos a ver un jugador de fútbol ahí con una vinchita que dice Jesús, ¿verdad? Y decimos así, y después vas a ver que hace cualquier cosa, ¿no? Y son acusados de cosas tremendas, y muchas veces comprobados. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y después de eso, pasamos, termina ya ahí nuestro ejemplo de la fe verdadera, y empieza a hablar sobre un tema que le dedica al menos 12 versículos de este capítulo 3, que habla sobre la lengua. Y hablamos, y ya vimos los versículos 1 y 2, pero vamos a leer los versículos 1
al versículo 12 nuevamente, vamos a cubrir nuevamente allí y vamos a leer, pero vemos en versículo 1 y 2 que por la dificultad de controlar la lengua hay que tener cuidado en ser o querer ser, ¿qué cosa? Maestros, ¿verdad? Porque Santiago dice, todos ofendemos muchas veces. Santiago está diciendo, yo también ofendo. Y yo también, Luciano Abundio Salazar, también ofendo muchas veces. Entonces hay que tener cuidado en querer ponerse como un maestro, ¿verdad? Sin antes tener un control de la lengua. Así que vamos a ir, versículos 1 al 12. Vamos a leer, le voy a hacer trabajar, ¿verdad? Le voy a hacer que lean en voz alta. Y son 12 versículos, entonces van a tener que leer 6 aproximadamente. Verso 1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestro mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Verso 2, ustedes. Porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende de palabra, que es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande boca enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en el conocimiento y contamina todo el cuerpo y da la y ella misma es tomada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ninguno puede domar la lengua, es humana y no puede ser refrenada. Tiene veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces, repitiendo lo del domingo pasado, ¿se puede domar completamente la lengua? No. Pero ¿se puede llegar a un punto de madurez, de tener dominio en cierta manera de la lengua? Sí, ¿verdad? Es como el ejemplo que dije del fútbol. Uno puede manejar bien la pelota y eso te va a hacer que un jugador bueno de fútbol. Y si no manejas bien la pelota, vas a ser como yo, que ganar de madera. Pero ¿qué pasa? Eso es la medida de la fe cristiana, la medida espiritual. ¿Cuánto controlamos este miembro, la lengua? Va a definir nuestra medida espiritual, nuestra madurez en Cristo Jesús. ¿Cuánto control tenemos y ejercemos sobre ella? No va a ser completo, pero cada día nosotros vamos a ir ganando más dominio, más control. Y para eso está escribiendo Santiago estos pasajes. Así que vamos a orar, ¿verdad? Para pedir la guía del Señor en este momento. Padre Celestial, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, y Señor nos ayuda, nos guías, nos instruye, Señor, a través de ella, y sabemos que tu palabra no vuelve vacía, Padre. Tú la envías con un propósito y ese propósito se cumple. Señor, ayúdanos a no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Ayúdame a mí, Padre, en particular, a poder dar las enseñanzas correctas según tu palabra, letra por letra, punto por punto, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por darnos este tiempo para aprender más de ti, Señor. Y por tu gracia, y sé que solamente por tu gracia, es que estamos vivos y tenemos salvación en Jesús. Y te alabamos por eso, Padre Celestial.
Te ruego, Dios, que tú seas exaltado en todo y que tu Cristo y su obra en la cruz también sea reverenciado y glorificado, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya cubrimos los primeros 2 versículos. Ahora vamos a continuar con este capítulo 3. Y vamos a ir tocando y viendo del versículo 3 al versículo 5 en el día de hoy. ¿Ok? Vamos a seguir con la idea de si tenemos control de la lengua, si tenemos control de este miembro que se llama la lengua, vamos a ser maduros espiritualmente. Maduros, esa es la idea de Santiago. Dice, si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Si vos sos capaz de controlar, si nosotros somos capaces de controlar la lengua, vamos a ser capaces de refrenar todo el cuerpo, vamos a ser perfectos. No perfectos sin pecado nuevamente, sino completos, maduros. ¿Ok? Pero vamos a ir viendo aún más cómo Santiago desarrolla esta idea, esta verdad. Versículo 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. La lengua es un miembro pequeño. Y ahora empieza a comparar, a hacer comparaciones. Dice que está el caballo, y el caballo se le pone freno. ¿Cómo son los frenos? Como el auto. No. Se le pone un bozal, ahí tienen un mecanismo donde van en la boca, y después uno lo ata con las riendas, conecta, y uno ejerce control sobre el caballo. Miren ahí, porque dice que pone freno. ¿A qué cosa? En la boca del caballo, a caballo. ¿Ok? Entonces, ese animal grandote, ¿no? Por un animal grande, con fuerza, un animal salvaje, si es que no está domado, ¿no? Si no se le pone freno, va para donde quiere el caballo, ¿ok? Y nuevamente es salvaje. No sé cuántos de aquí se han subido un caballo. Yo no puedo subir, yo me subí a bicicleta. ¿Cuenta? Muy bien, algunos caballos, muy bien. Sí, qué bueno. Entonces, yo no recuerdo haberme subido un caballo, pero tal vez a mi hermano seguramente me subieron un caballo, me caí y me olvidé todo, ¿no? Pero son animales grandotes, sí he visto caballos, he tocado, y son animales grandotes con fuerza. Son guiados por instinto, ¿verdad? Por su fuerza de su deseo. Y acá está diciendo Santiago, si no se le pone freno, los caballos no van a obedecer. Nosotros no vamos a ejercer ningún control ni dirección sobre el caballo. Si no hay frenos, no hay un control, puede haber accidentes. Entonces, este mecanismo o esta brida, este bozal, ¿verdad? ¿Es grandote en comparación o en relación al cuerpo del caballo? No. Pesa 300 a 600 gramos y el peso del caballo es 400 o a 600 kilos, ¿verdad? Miren la relación que hay. Una comparación dispar, pero gigantesca. Pero esos 300 gramos o esos casi medio kilo, ¿verdad? 500 gramos, controlan 500 kilos de fuerza, que es el caballo. Increíble, ¿verdad? Toda la fuerza del caballo es dirigido por ese bozal. Y miren, dice que donde la guía va llevando, ¿verdad? Entonces va dirigiendo, el caballo va obedeciendo. Pero cuán pequeño es ese instrumento, ¿verdad? Y somete todo ese cuerpo. Esa es la primera ilustración. Es la primera ilustración. Entonces, va a continuar con el versículo 4. Dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Ahora, los barcos, en ese tiempo, también eran grandes. Ahora,
ya pasaron casi 2000 años de que se escribió esta carta, un poco más, un poquito menos, pero la cuestión es que ya habían naves, barcos grandes, y el mecanismo era que un timón iba dirigiendo, iba llevándolo. También la relación entre ese objeto para con todo el barco era muy grande, la diferencia es muy grande. Y hoy vi también los timones de la actualidad, ya no está más esa rueda, ¿verdad? Son así, son una palanquita, ¿verdad? Otro mecanismo, más chiquito todavía. Y todo eso maneja toneladas y toneladas del barco y la va dirigiendo. Un pequeño objeto gobierna todo el barco. Gobierna quiere decir dirigir, guiar, conducir, manejar, encaminar, enderezar un rumbo. Y todo eso lo hace tanto los frenos los frenos que van conectando con las riendas o el timón, ¿verdad? Y que son el caballo grande, tiene fuerza, el barco también, que es arrastrado no solamente por su propio peso, sino por los vientos, y todos son controlados por un pequeño objeto. Ahora, el punto es también a qué se le está dando el control, ¿verdad? Porque si las personas que no saben manejar los barcos, o personas que no saben manejar o montar un caballo, ¿no? Puede terminar mal. Y ha habido accidentes. Ahora, también todo eso va a guiar a que la lengua es un miembro pequeño. Pero ¿a quién le está dando control? ¿Verdad? ¿A quién le estamos dando control? Estamos dando un control a la carne que maneje ese timón, ¿verdad? O al Espíritu Santo que maneje las riendas, ¿verdad? De la lengua, que es lo que va a dirigir, va a guiar todo. ¿Quién está manejando eso? ¿La carne o el Espíritu? ¿Qué es lo que marca el rumbo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que va a marcar la dirección? De tanto el barco, el caballo, son ilustraciones obviamente, pero ¿qué es lo que va a marcar? ¿A quién le estamos dando? ¿A la carne o al Espíritu Santo? Si alimentamos a la carne, vamos a ser guiados por la carne, y la lengua va a guiar todo nuestro cuerpo. Si nosotros somos guiados por el Espíritu, nos dejamos guiar por el Espíritu, nos sometemos al Espíritu, va a guiar en conjunto a la lengua. ¿Ok? Entonces también hay que pensar de esa manera. Si crece o no, un cristiano se ve por el dominio de la lengua. ¿Ok? Si uno no, el estancamiento espiritual va a venir por la falta de dirección o falta de control que tenemos sobre ese timón, sobre ese freno. ¿Ok? Todas esas dos ilustraciones fueron que van marcando una dirección, un rumbo. Ahora vamos a ir al versículo 5. Dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Nuevamente están el timón, los frenos, y ahora viene, ya dice, bueno, así también la lengua. La lengua es pequeña, ¿ok? Y sí, tal vez no sea tan dispar la comparación en cuanto a la lengua en relación al cuerpo, pero la lengua mide aproximadamente entre 8 y 10 centímetros, ¿verdad? Pesa unos cuantos gramos, 10 gramos aproximadamente, y todo el peso, bueno, no vamos a hablar de peso, ¿no? Del cuerpo, pero la cuestión es un miembro pequeño, es chico, ¿verdad? Pero es clave, es fundamental en cuanto a todo el cuerpo. Ahora, lo va a decir, es
La lengua es pequeña, pero es capaz de hacer mucho, de mucho impacto. Y lo va a decir acá en versículo, la parte B del versículo 5. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Verdad? Ahí ya está hablando de cosas negativas. Porque está recién hablando sobre la dirección. Dirección del caballo, poner freno, de la dirección del barco, ser gobernado. Ahora empieza a hablar de un bosque grande, es encendido por un pequeño fuego o una pequeña chispa, ¿verdad? Una colilla, ¿verdad? de cigarrillo. Yo me acuerdo que era niño, según se creía y nos enseñaban a nosotros, se arrojaba ahí cuando la gente iba a acampar, lo que sea, tiraba y se prendía fuego la sierra de comer. O cuando iban, comían, ya se volvían, dejaban de acampar y no hacían bien las medidas de prevención para el incendio, y esas brasas, llevadas por los vientos, hacían y ocasionaban, ¿verdad?, los incendios. Y toda la zona, bueno, no conozco bien los nombres de la sierra, la falda, todos esos lugares, prendido fuego, originado de esa manera, por una chispa. Cromañón fue encendido por chispas que fueron lanzadas desde una bengala, ¿verdad? Y si bien no murieron incendiados, pero se incendió todo el local. O sea, algunos sí murieron por ser quemados, pero mayores murieron por asfixia. Pero la cuestión es que toda la asfixia se ocasionó por un incendio, y ese incendio fue generado por chispas de bengalas. Entonces un pequeño fuego puede encender un gran bosque. Un pequeño timón va direccionando, va marcando el rumbo de todo ese barco grande, y ahora una pequeña chispa, y está haciendo referencia a qué cosa. Qué bueno, pastor, me estaba enseñando de los incendios, de esto. No, está hablando de la lengua. Está hablando de que un pequeño fuego, que sería la lengua, genera qué cosa, un gran incendio, y en un gran bosque. ¿Ok? ¿Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? Entonces Santiago ve acá y vemos que la lengua tiene capacidad de dirigir, pero también tiene la capacidad de destruir. De dirigir a gran escala o de destruir a gran escala. ¿Se jacta de pequeñas cosas la lengua? No, es pequeña la lengua, pero se jacta de grandes cosas. Eso vemos. Entonces, en definitiva, si no ejercemos control sobre ese timón, no ejercemos control sobre ese bozal, vamos a andar sin control, ¿sí? O si ese control lo está tomando la carne, vamos a ser direccionados hacia la carne. Y un pequeño fuego también puede ocasionar un gran incendio. Se jacta de grandes cosas. Una lengua sin freno, nuestra lengua sin freno, todos ofendemos, ¿qué dice? Muchas veces, ¿no? O sea, no hay nadie aquí que no tenga un control completo. Entonces una lengua sin freno propaga ¿qué cosa? El pecado, el orgullo, la división, el hablar sin control propaga eso. Proverbio 16, 27. Vamos a ir allí. Porque ya acá empieza Proverbio a hablar de la relación del fuego y también de lo pequeño que es, pero que trae consecuencias negativas. Proverbio 16, voy a repetir, 27. Lo leemos todos juntos. Proverbios 16, 27.
Dice, el hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. En sus labios hay como llama de fuego. Nuevamente, vemos esa referencia. Ahora, Proverbio 26, también Proverbio 26, Proverbio 26, versículo 20 al 21. Cerquita, la verdad también. Recién leímos 16, ahora Proverbio 26, 20 al 21. Dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. ¿Ven la relación del hablar con el fuego? Y empieza a mencionar pecados, ¿verdad?, de la lengua, que todos nos involucramos y todos en algún momento pecamos, pero ¿vieron la consecuencia negativa o el daño que tiene? Proverbios 12, 18. Vamos a ir allí, también Proverbios. Proverbios, ¿quién lo escribió? Salomón. Salomón, el hijo de David, uno de los hombres más sabios. ¿Sí? Proverbios 12, 18. El hombre más sabio que haya existido. Proverbios 12, 18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Vamos a leer de vuelta Proverbios 12, 18, todos juntos. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Nuevamente, ahora ya la referencia acerca de la lengua con el fuego, pero ahora es la lengua con el daño que puede ocasionar, ¿no? Y de lo doble resultado que puede generar. Una es medicina, esos son golpes de espada. A mí nunca me dieron un golpe de espada, pero una espada era una arma de guerra para generar daño al oponente. Era para matar. Y la lengua tiene ese poder. Poder para curar o poder para matar. Para jactarse de grandes cosas. Proverbios 15, 1 y 2. Habla mucho de la lengua, ¿verdad? Pero en Proverbios. Pero este es uno de los favoritos que memoricé hace tiempo, hace mucho, y lo leía y digo que es cierto que Proverbios capítulo 15, versículos 1 y 2. La blanda respuesta quita la ira. Lo leemos todos juntos. Mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará santos. ¿Qué pasa cuando hay un conflicto? ¿No? Y la otra persona no me está entendiendo, ya sea en el trabajo, ya sea en el matrimonio, no. En el matrimonio también, la familia o en cualquier contexto. ¿Qué pasa? No nos estamos entendiendo. Y yo empiezo a levantar la voz, ¿no? Para que me escuche y entienda. Y para que me haga caso, para que comprenda. Y creemos que porque levantamos la voz, vamos a ganar. O sea, vamos levantando la voz y más. No solamente levantando la voz, sino diciendo cosas hirientes a la otra persona, que ya no tiene nada que ver con el conflicto en sí, ¿verdad? Ya van contra la persona. La blanda respuesta, ¿qué hace? ¿No? Quita eso, calma. Mas la palabra áspera hace encender, hace subir el furor. Entonces, nuevamente, un pequeño fuego puede encender un gran bosque. Proverbios 18, 21. Proverbios 18, 21. Uno de los tantos versículos que están en Proverbios y hablan acerca de la lengua, de la boca. Proverbios 18, 21 dice:
Lo leemos todos juntos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida. Curar o matar. Grandes cosas se jactan. O sea, la vida y la muerte. O sea, no estamos hablando de cosas pequeñas. Estamos hablando de cosas grandes. Yo sé que hablan de manera que no necesariamente va a matar, digo, vas a morir y se muere la otra persona. No. Pero quiere decir que genera un daño grande o puede generar un bien muy grande. Y hablamos el domingo pasado de que hay palabras que tal vez vos las recordás al día de hoy que te fueron de gran bendición, de ánimo. Incluso siendo inconverso, un profesor, un compañero de trabajo que vino y te dio una palabra de aliento. Y al contrario también, y al revés también. Un familiar o un compañero de trabajo, un profesor que te dijo algo malo, ¿no? Y hasta el día de hoy no te lo olvidas. No es porque no te lo olvidas porque no pediste, no perdonaste, sino muchas veces porque queda ahí, ¿verdad? Grabada en nuestra memoria y nosotros queremos no recordar, decir, ya está, ya fue. Pero muchas veces están ahí las palabras de lo que nos han dicho en algún momento. Entonces, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, ¿sí? Tiene poder. Bueno, eso en cuanto a la lengua y su efecto. Es pequeña, pero se jacta de qué? De grandes cosas. Es pequeña. Es diminuta en relación al caballo de los frenos. Es diminuto el timón en relación a todo el barco. Es diminuto también la lengua en relación a todo nuestro cuerpo. Pero puede, y un pequeño fuego, ¿sí? Una pequeña chispa puede encender un gran bosque, y es también diminuto la chispa. Miren, no, ese se va a encender toda la sierra, todo el bosque, todo Cromañón se va a encender. Sí. Es diminuto, pero puede generar mucho impacto. ¿Sí? Para bien o para mal. Pero bueno, como somos pecadores, nuestra advertencia y nuestra exhortación es decir, no controlemos la lengua para no generar mal, ¿sí? Porque la lengua tiene esa capacidad de encender un gran bosque con fuego. Hay una iglesia en los años 80 en Estados Unidos y habían dos miembros que se enojaron, ¿verdad?, con el pastor y empezaron a murmurar con un pequeño grupo. Y un comportamiento indebido del pastor, que era sin prueba, ¿no? Y el chisme fue corriendo como polvo. Y esa iglesia estaba siendo usada por el Señor. Dice que familias dejaron la iglesia, los líderes tomaron bandos, se detuvo la obra evangelística, jóvenes quedaron confundidos. Y después al final se comprobó que ese rumor era falso. ¿Sí? Era falso. Entonces, un pequeño fuego puede encender un gran bosque. Algo tan pequeño, si no, algo a hablar. Y sí, hablar, murmurar, puede traer consecuencias. ¿Sí? Y es tan común, lo veo en el trabajo, tan común. Bueno, en el trabajo es común. ¿Por qué? Son inconversos. Son inconversos. Va a venir, me va a hablar y es como que yo cambio la charla, quiero no seguir hablando porque está hablando otra persona, que yo también me voy y estoy ahí. Y lo peor es que después cuando esa persona va y habla con otra persona, ¿sí? y habla todo, y no, las cosas hay que hablarlo en persona, ¿no? Y yo también me van a decirle, sí, es verdad, tenés razón, pero si yo tengo algo que decirle, yo tengo que ir y decírselo a esa persona, ¿o no? Es así. Si yo tengo algo en contra, dice, ve, y estando tú y él solos. En la lengua está el poder de la muerte y la vida. Hay un estudiante también en Estados Unidos que fue víctima de insultos, burlas, acoso verbal
y ahí se cayó en depresión. Y después, a los días, ella se quitó la vida. Obviamente, cada uno toma su decisión, ¿verdad? ¿Cómo le va a afectar eso? La cuestión, eso fue un factor que condicionó a esa decisión, que llevó a esa decisión. ¿Tienen poder las palabras? Sí, tienen poder. Esta chica pobre se quitó la vida del bullying que la hacían. Entonces, un creyente debe estar alejado de esas prácticas. Nosotros debemos estar alejados de esas prácticas. Un creyente maduro, nosotros vamos a entender que la palabra tiene o edificación o qué cosa, o destrucción. Que podemos dirigir nuestro cuerpo. Podemos dirigir nuestro cuerpo con la lengua. Entonces, oremos, pidámosle al Señor para usar nuestras palabras correctamente. Hay un pasaje en Efesios 4:29 que dice lo siguiente, Efesios capítulo 4, versículo 29, y ya con esto cerramos. Y después, cuando retomemos, seguimos, y ya finalizando este tema de las palabras, de las lenguas, de la boca, que debemos seguir madurando. Efesios capítulo 4, versículo 29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Que no salgan palabras corrompidas, salgan palabras sazonadas con sal, para que pueda edificar todo el cuerpo. Que Dios nos ayude en esto, porque vamos a ver cuando se vuelva a predicar que la lengua es un mal que no puede ser refrenado, ningún hombre ha podido domar, pero sí podemos poco a poco ir controlando, poco a poco ir avanzando y poder llegar a la madurez. Que Dios nos ayude, amén, que Dios nos ayude en el crecimiento cristiano. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias Señor porque es viva y eficaz y nos ayuda para crecer espiritualmente, Señor. Y qué tema este de las palabras, de la lengua, de la boca, Señor. Ayúdame a seguir creciendo y ir controlando mi boca, que controlemos nuestra boca, Padre. Porque es difícil. Muchas veces andamos sin control. Esa no es tu voluntad, Padre. Ayúdanos, Señor, a ejercer control y tomar control de ese timón, de esas riendas, de no dejar que esa chispa se encienda, que esa chispa se dé para que se encienda el fuego y vaya corriendo por todo el bosque. Padre Celestial, tú nos has dado el dominio propio, así que ayúdanos a desarrollarlo. Gracias por todo este tiempo, gracias por cada uno de los hermanos. Te ruego, Dios, que nos sigas ayudando en dar palabras sazonadas con sal para la edificación. En nombre del Señor Jesucristo, te lo pedimos, te lo agradecemos. Amén.